capítulo 1 de San Marcos, se le acerca un leproso suplicándole de rodillas. En aquel tiempo, padecer esta patología, la lepra, era una verdadera calamidad. Todavía hoy día sigue siendo una cosa muy dura. Las personas enfermas debían apartarse de las ciudades y portar campanas que anunciaran la cercanía, para que los sanos, al oírlas, se alejaran del peligro del contagio. Poco ahora, con todo este tema de la pandemia, pues nos alcanzamos a hacer una idea, con tanta ciencia y todo, pues los epidemiólogos se dan cuenta de lo que hay que hacer, que la mascarilla. Imagínense esto siglos antes de Jesús. Entonces, pues las medidas epidemiológicas que toman era apartarlos, que todos se hicieran afuera del campamento, que llevaran la campanita para que si por ahí había un sano y los viera pasar, pues entonces se asustara o pues se anunciara pues para que no fuera a contagiarse. Y en este caso, sin embargo, vemos que el leproso se aproxima con audacia ante el Señor, se arrodilla, nos metemos en esa escena, y le dirige una petición llena de fe. Se le acerca un leproso suplicándole de rodillas, dice San Marcos, y San Lucas complementa: al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, adorando, le suplicó diciendo: Señor, Kyrie, ¿no? Dios, si quieres, puedes limpiarme. Una frase llena de fe. Debía llevar décadas enfermo, cada vez peor, y habría oído, no sé si de pronto, de algún eco de otras curaciones de leprosos que tenemos en el Evangelio, la de los 10 leprosos que curaron de una vez, o los ciegos que habían vuelto a retomar la vista. El caso es que le dice con toda fe: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Con sus gestos físicos de acercarse, arrodillarse, postrarse, rostro en tierra, y con sus palabras confesó la divinidad y la omnipotencia de Jesús. El Papa Francisco le gusta considerar esta escena también para ver cómo es la actitud del Señor. Podemos ver la actitud del Señor, la actitud del leproso. La súplica del leproso, dice, muestra que cuando nos presentamos ante Jesús no es necesario hacer largos discursos. Son suficientes pocas palabras, siempre que vayan acompañadas por la plena confianza en su omnipotencia y en su bondad. Estas meditaciones son fundamentalmente ratos de oración. Queremos aprender a hacer oración y lo hacemos prácticamente. Esta es mi oración, la oración mía que yo hago todos los sábados, media hora de oración por la tarde, la hago en voz alta, delante de Jesús que nos preside ahí desde el altar, y vamos aprendiendo a hacer oración. ¿Y en qué consiste la oración? En diálogo. Diálogo entre el hombre y Dios. Quiere decir que hay que poner cuidado en Dios, hay que poner cuidado en nosotros y hay que poner cuidado en que haya esa relación. Obviamente cuando uno se encuentra con un amigo, pues va a hacer una salida, va conversando, qué ha pasado, qué has hecho durante este tiempo que no nos hemos visto, que monté una tienda, el otro cuenta también sus historias, pues eso me hace acordar a mí de tal otro negocio que monté, y uno conversando de ti, de mí, y la amistad se consolida. Pues con Jesús también tiene que ser igual. Y hablamos de Dios, y por eso nos metemos en el Evangelio, como vemos con esta escena, que es la del Evangelio de mañana, el 6º domingo del tiempo ordinario, y vemos a Jesús cómo se comporta. También aprendemos de esos personajes del Evangelio. El Espíritu Santo inspiró al autor sagrado para que nos transmitiera esas actitudes. Pues aquí vemos la fe, reconocerla públicamente, dar testimonio, ser audaz, ponerse de rodillas y no hacer un gran discurso. A veces cuando uno quiere lograr algo, pues comienza como con una antesala, hablando de las maravillas de la otra persona, o poniendo por delante pues los derechos que uno tiene, que uno conoce a alguien, que alguien lo recomendó. No,
ante Jesús no es necesario hacer largos discursos. Son suficientes pocas palabras. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Todo este pasaje del Evangelio gira en torno a 5 palabras. No hace falta más para hacer pues toda una escena que es la que nos reúne hoy, de la que vamos a hablar media hora con el Señor. No hace falta largos discursos. Son suficientes pocas palabras siempre que vayan acompañadas por la plena confianza en su omnipotencia y en su bondad. Me hace acordar de otra escena similar, de un pagano que le dice, si puedes, cura a mi hijo. Pero en cambio este muchacho dice, si quieres, puedes. El otro dice, si puedes. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedes? Y el pobre se pega una asustada porque ve que está peligrando la curación de su muchacho. Y dice, Señor, yo creo, pero ayuda tú mi incredulidad. Ayuda tú mi falta de fe. Y al final el Señor le cura a su muchacho. En cambio este hombre tiene una fe grande. Lo que quieras, puedes hacerlo. Y si quieres, me puedes limpiar. Confianza en la omnipotencia, confianza en la bondad divina. Confiar en la voluntad de Dios significa situarnos ante su omnipotente misericordia. Saber que Dios es tan grande, que nos quiere tanto, que está dispuesto a darnos todo, a perdonarnos todo, que es nuestro Padre, que nos ama con un amor infinito, que le llevó a crear el mundo, estas bellezas de la creación para nosotros, a enviar a su Hijo, que se hizo hombre y que se quedó en las especies sacramentales para acompañarnos. Ahora nos va a dar su bendición. Confiar en su omnipotencia, confiar en su bondad. Y entonces ponernos ahí, yo confío, Señor, en que tú eres tan infinitamente misericordioso que me curarás, que me perdonarás. Y el Papa, hablando de esto, contaba una experiencia personal muy bonita, abriendo su corazón con toda sencillez. Contaba que él, antes de acostarse, reza esta breve oración, estas 5 palabras. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Todas las noches el Papa, antes de acostarse, reza esta oración. Y después de eso, contaba, reza 5 Padre Nuestros. 1 por cada llaga de Jesús, porque Jesús nos limpió, nos purificó con las llagas de las manos, las llagas de los pies y la llaga del costado. Un Padre Nuestro por cada llaga. Es una devoción particular que él tiene, bonita, diciendo, como me purificaste con la llaga del pie derecho, Padre Nuestro, si quieres, puedes limpiarme. Muy bonito esa fe. Me hacía acordar una devoción parecida que tenía San José María a las llagas de Jesús. Las personas que se meten en la vida interior, que tienen esa confianza con el Señor, pues Dios les va mostrando cosas de las cuales nosotros nos aprovechamos y podemos imitarlos. Siendo muy joven, San José María tenía 32 años y se relacionaba con la misa. Incluso esto quedó en un punto de forja, el punto 934, donde alguien le pide un consejo para vivir bien la misa. Y le dice, pues mira, te sugiero lo que vivió un sacerdote amigo, siempre se pone en tercera persona. Me quedaré metido cada día cumpliendo un antiguo propósito en la llaga del costado de mi Señor. Nos puede servir. Señor, tú me has purificado, tú me has limpiado, pero siempre necesito constantes purificaciones, como ahora que se dice que hay que lavarse las manos con mucha frecuencia. Bueno, pues también necesitamos lavar el alma y decírselo al Señor y meterse en ese costado, en esa llaga, o quedarse ahí. En algún otro momento decía que se ponía como un portero en la llaga del costado de Cristo, iba pensando en sus hijos espirituales. Nosotros podemos hacer en nuestros amigos, en las personas que Dios nos ha encomendado, y pedirle al Señor, Señor, te pido, y decía como que los metía ahí, al corazón de Jesús, al ventrículo, ¿no? Y Señor, purifícalo con tu sangre. Ya no solamente te pido por mí, sino por esta persona, por esta otra. Y que no se trató de una simple devoción,
sino que cristalizó 4 años más tarde, fíjate, no es una cosa de una semana, de una quincena, de un mes. 4 años más tarde recibió una gracia mística que le escribía a un hijo suyo, Juan Jiménez Vargas, un médico, vivían en Burgos, donde vive un amigo mío ahora, y entonces él estaba haciendo la tesis doctoral en un monasterio, el monasterio de las Huelgas. Entonces salía desde la ciudad hasta allá, esos son unos 15 minutos caminando, creo recordar, yo lo hice hace muchos años. Y en ese camino dice, mi oración de la mañana, camino de las Huelgas, guiado por San José, mira, en el año de San José, me he metido con luz del Espíritu Santo en la llaga de la mano derecha de mi Señor. La Sábana Santa de Turín dice que, y los estudios fisiológicos dicen que más que la mano, muy probablemente sea la muñeca, el carpo, pues, porque ahí están los 8 huesecillos, escafoide, semilunar, piramidal y piriforme, trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Y entonces pues que ahí era más fácil que un clavo se consolidara, mientras que aquí como están esas falanges que son, pues se podría desgarrar. Entonces muy probablemente para nuestra imaginación nos sirve imaginarnos que fue ahí. Es más, solo con tocarse se siente que pasa el nervio mediano ahí, que duele mucho y debió haber dolido tremendamente. Bueno, pues el Señor le dio esa gracia, el Espíritu Santo, por intercesión de San José, de meterse en la llaga. Y es lo que hace el Papa cada noche. Decir, si quieres, puedes limpiarme. Y pensar, ya me has limpiado con tu muerte generosa, que vamos a empezar a considerar el próximo miércoles, ya en la Cuaresma, el camino de preparación a la Semana Santa. Bueno, pues nos puede servir para esta semana como jaculatoria, repetir muchas veces estas palabras del leproso. O si cogemos esa devoción, hoy estamos en una conferencia con un neurólogo y nos decía que era muy importante tener paz a la hora de acostarse y apagar los computadores, desde luego el televisor, y decía quedarse en blanco, aunque también decía rezar, que rezar daba mucha paz. Pues se ve que el Papa reza y se duerme rezando estas palabras. Señor, si quieres puedes limpiarme, y un Padre Nuestro por cada llaga. Otros se duermen rezando el rosario. Pero bueno, nos puede servir estas palabras del Evangelio de mañana como una jaculatoria que repitamos con la fe del leproso, conscientes de que tú, Señor, ya nos redimiste, ya nos limpiaste, ya nos purificaste y estás dispuesto a darnos las gracias que sean necesarias para ayudarnos a triunfar en esta lucha por ser buenos hijos tuyos. Podemos rezar como también decía San José María en una pandemia, en una confinación, en una cuarentena que le tocó padecer, pero por otro motivo, por una guerra. Dice, de mi boca tú me facta, les predicaba a los que estaban con él allí, encerrados en la legación de Honduras, en Madrid. Entonces por la mañana les predicaba la meditación y una vez tocó este evangelio y les decía que le salía su oración personal, sentirse él como ese leproso. De mi boca tú me facta, de mi garganta podrida, sale una súplica ardiente. Señor, si quieres, puedes curarme. Ansío verme libre de mi miseria. Deseo purificarme. Me interesa ante Jesús encontrarme limpio y sano. Así nos presentamos ahora. Decíamos que para considerar este pasaje es bueno imaginarse a Jesús, es bueno imaginarse al leproso. También nosotros metemos en la escena y ser el leproso. Y imaginarnos. Yo recuerdo haber visto una paciente de lepra en una labor social que hicimos para el año 90, éramos muy jóvenes entonces, y entonces en el Chocó, estuvimos allá ayudando con unas consultas médicas, etcétera, y los que nos atendían nos llevaron a una viejita. Todavía recuerdo, como si fuera hoy, que mientras estábamos visitándola, éramos como 4 o 5, fuimos a visitarla, una viejita leprosa, y entonces ya la lepra se le había comido las manitos, tenía unos muñoncitos, y mientras estaba allí nos tiraron piedras. Se imagina uno en el Antiguo Testamento, pues como porque están visitando a la leprosa, ¿no? Como sigue siendo una enfermedad pues como de rechazo social. Señor, si quieres puedes limpiarme, yo soy ese leproso, con mi boca tumefacta, con mi garganta podrida, que te pide la curación. Ansío verme libre de mi miseria.
Y el Papa lo decía, que cada uno lo podía decir, que se lo preguntara, se lo presentara al Señor. Decía, ninguna enfermedad es causa de impureza. La enfermedad involucra a toda la persona, pero de ningún modo afecta o le inhabilita para su relación con Dios. En cambio, el pecado sí que te deja impuro. La enfermedad a veces hasta purifica y une mucho a Dios. El pecado, ese sí que es una enfermedad tremenda. Esa sí que es una llaga, esa sí que es una lepra. El egoísmo, la soberbia, la corrupción, esas son las enfermedades del corazón de las cuales hay que purificarse, dirigiéndose a Jesús como se dirigía el leproso. El Papa insiste mucho en que pecados tenemos todos y a veces nos sirven para levantarnos, para ser más humildes, para pedir ayuda. En lo que es horrible es la corrupción. La corrupción es quedarse en el pecado y decir que no es pecado o justificarse. Esa es la corrupción de la que él habla, soberbia, egoísmo, corrupción. Son esas enfermedades del alma que necesitan limpieza, de las cuales le podemos decir al Señor, Señor, límpiame de mi soberbia. Señor, purifícame de mi egoísmo, cúrame de mi corrupción. Y ahora, decía el Papa, y nos puede servir a nosotros en este rato de oración, porque es hablar con Dios. Y este día tan especial en que empezamos las meditaciones en el campus de la universidad, aprovechemos para dirigirnos a Él. Quizá los de la cámara no alcancen a verlo, pero ahí está fijo. No está en copón, sino lo traje en una tequita. Y decirle, guardando un momento de silencio, cada uno de nosotros, ustedes, yo, todos, pensar en su corazón, mirar dentro de sí y ver las propias impurezas, los propios pecados. Todos somos pecadores, todos tenemos debilidades, todos hemos fallado. Soberbia, que es el peor pecado, egoísmo, corrupción. Cada uno de nosotros, en silencio, pero con la voz del corazón, decirle a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Hagámoslo todos en silencio. Y cada vez, concluía el Papa, que acudimos al sacramento de la reconciliación, y ahora, ante la cercanía de la Cuaresma, esperamos poder confesarnos con más arrepentimiento todavía. Cada vez que acudimos al sacramento de la reconciliación con el corazón arrepentido, el Señor nos repite a nosotros lo que le repitió al leproso. Ya está ante Él, sabe que no ha de rechazarle. Su voz se oye con claridad, llena de fe, expresando las ansias de su corazón. Señor, si quieres puedes limpiarme. El maestro, predicaba San José María, describiendo la escena, extiende hacia aquel montón de podredumbre su mano divina y tocándolo, porque no le da miedo tocar al leproso, Jesús se acerca. Ayer veíamos en el Evangelio al sordomudo, le mete el dedo en la oreja, le toca la lengua. Jesús, para eso se encarnó y por eso quedó también en la Eucaristía como pan, como vino, con esos signos sensibles, con el agua del bautismo, con el aceite de la confirmación. Extiende hacia aquel montón de podredumbre su mano y tocándolo, pronuncia las palabras de salvación. San Mateo dirá, extendiendo la mano lo tocó, diciendo, quiero. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús viene, nos toca y nos dice, quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Así de sencillo, una curación inmediata. Dios es omnipotente y quiere que sintamos, que escuchemos estas narraciones para ver cómo nos cura también a nosotros. Cómo Jesús no solo no rehúye el diálogo, sino que además lo toca.
no teme contagiarse, no rechaza ese contacto con nuestras miserias. Y el enfermo experimenta esa misericordia divina y la eficacia de la palabra curadora del Maestro, cuando le escucha decir, quiero, queda limpio. Así nos sentimos nosotros después de la confesión, ¿verdad? Así como nos acordábamos de nuestros pecados también, podemos traer a la mente cuando hemos confesado nuestras miserias. Presentamos ahí todo aquel balance de nuestra condición pecadora y Jesús no se asusta. En la persona del ministro nos mira con indulgencia, pone su mano en nuestra frente y nos bendice y nos dice, yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queda uno como nuevecito, ¿no? Como 0 kilómetros, la tonería de pintura. Jesús, dice el Papa, es el nuevo Moisés y quiso curar al leproso. Lo quiso tocar, mientras Moisés en el Antiguo Testamento, es lo que vemos en la primera lectura de la misa, puso normas, medidas de salud pública, que el leproso se tenía que salir del campamento, que tenía que tener la campanita. Jesús es el nuevo Moisés y en cambio va y toca, reintegra en la comunidad sin autolimitarse por los prejuicios, sin adecuarse a esa mentalidad dominante de la gente, sin preocuparse del contagio. Responde a la súplica del leproso sin dilación y sin los consabidos aplazamientos para estudiar la situación y todas sus eventuales consecuencias. Una manera de tratarlo era, déjeme lo estudio, ¿no? Un leproso, es una famosa frase, por el análisis a la parálisis. No, Jesús lo que cuenta para él sobre todo es alcanzar y salvar a los lejanos, curar las heridas de los enfermos, reintegrar a todos en la familia de Dios. Y eso escandaliza a algunos. El Señor quiere que nosotros seamos también como Él. Los padres de la Iglesia ven la lepra como una representación del pecado y la actitud del leproso se convierte para nosotros en un modelo de actuación. Si somos sinceros en nuestro examen personal, nos daremos cuenta de que también estamos sucios, también necesitamos la curación del médico divino. San José María también en Cristo ¿qué pasa? Lo aplica a nuestra situación personal. Es médico y cura nuestro egoísmo, si dejamos que su gracia penetre hasta el fondo del alma. Jesús nos ha advertido que la peor enfermedad es la hipocresía, el orgullo que lleva a disimular los propios pecados. Con el médico es imprescindible una sinceridad absoluta, explicar enteramente la verdad y decir, Señor, si quieres, y tú siempre quieres, puedes curarme. Tú conoces mi flaqueza. Siento estos síntomas, padezco estas otras debilidades y le mostramos con sencillez las llagas y el pus, si hay pus. Y entonces aquí otra consecuencia práctica, no es simplemente en la oración, no es simplemente decírselo. Por eso el Señor quiso que le dijéramos ante un ministro para estar seguros de que nos está respondiendo, para estar seguros de que efectivamente nos perdona, para ser ese médico divino que nos aconseja, nos perdona, nos dice, eso no es pecado. O nos dice, eso que tú piensas que no es pecado, es un pecado muy grave. Necesitamos esa respuesta objetiva. ¿Y qué tan importante es acudir al sacramento de la confesión? Y es acudir con sencillez, mostrando el pus, con sinceridad, fe, confianza y humildad para ser muy sinceros. Esa puede ser la gran virtud que le pidamos también a Dios. Dame, Señor, esa fe que me lleva a ser muy sincero. Uno no va donde el médico y dice, bueno, ¿qué tiene? Y dice, no, pues, una verruguita. Y teniendo pus por allá debajo de la rodilla, pero le da uno pena el pus porque huele maluco. Bueno, lo que pasa es que va a perder la pierna y el médico curándole ahí la verruga. No, uno es sincero y dice, la verdad, me da pena, doctor, porque esta herida pues huele feo, porque tiene pus. Y bueno, no, pues claro, de pronto hay que meterlo inmediatamente al quirófano y hacerle un lavado. Pero uno al médico le muestra todo. Un buen propósito de esta oración es ser muy sinceros con Dios
y con sus ministros en la confesión. Mostrarle sencillamente las llagas y el pus y pus y decirle: Señor, tú que has curado a tantas almas, haz que al tenerte en mi pecho o al contemplarte en el sagrario, como te vemos ahora ahí en el altar, te reconozca como médico divino. Me hacía acordar esta escena del hombre leproso que no tiene vergüenza, que es audaz, que da su testimonio, que muestra la fe, y la respuesta de Jesús inmediata, generosa, misericordiosa. Otro discurso del Papa, esta vez en Panamá. Muchos de ustedes estuvieron ahí presentes en la JMJ hace 3 años, no, hace 2 años. Y entonces contaba allí, en uno de estos discursos esos que nos llegó muy al alma, porque era ya de los últimos que daba antes de volver a Roma. Decía el Papa: Jesús abrazó al leproso, al ciego, al paralítico, al fariseo y al pecador. Abrazó al ladrón en la cruz e incluso abrazó y perdonó a los que lo estaban crucificando. ¿Por qué? Es una especie de lema con el que podemos ir terminando este rato de oración. ¿Por qué Jesús abraza? Porque solo lo que se ama puede ser salvado. Y ese es como el lema: solo lo que se ama puede ser salvado. Jesús nos salva porque nos ama. Y decía el Papa: vos no podés salvar una persona, vos no podés salvar una situación si no la amás. Solo lo que se ama puede ser salvado. No olvidemos. Por eso nosotros somos salvados por Jesús, porque nos ama, y decía, y no puede con su genio. Podemos hacerle las 1001, pero nos ama y nos salva, porque solo lo que se ama puede ser salvado. Solo lo que se abraza puede ser transformado. Gracias, Señor, por tanto amor. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Y es la última lección de este rato de oración. Uno a veces piensa: no, este pus, esta herida es horrible, no hay nadie que haya tenido tal cosa como yo, qué vergüenza. O esta lepra, mejor me quedo perdido obedeciendo a la ley de Moisés. El Señor nos invita a que seamos audaces y a que sepamos que Él está dispuesto a perdonarnos todo. No se asusta de ningún pecado, de ninguna miseria. Es un Padre amoroso, feliz de que vuelva ese hijo pródigo, cargado con las miserias que sean, con los pecados más graves, pero arrepentido. Solo lo que se ama puede ser salvado. Es precisamente a través de nuestras fragilidades y de nuestras pequeñeces, de nuestras contradicciones, como Él quiere escribir esta historia de amor. Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro que lo traicionó después de las negaciones, y nos abraza a cada uno de nosotros siempre, 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 después de nuestras caídas, ayudándonos a levantarnos y a ponernos de pie. Y esa era como la última enseñanza que decía el Papa a aquellos jóvenes que se habían reunido de todos los países del mundo para estar con él. Porque la verdadera caída, atención a esto, la verdadera caída, la única que puede arruinarnos la vida, es la de permanecer en el piso y no dejarse ayudar. Y contaba de un canto alpino muy lindo que van cantando mientras suben la montaña. En el arte de ascender, la victoria no está en no caer, sino en no permanecer caído. No permanecer caído. La mano para que te alcen. No permanecer caído. Ir donde el Señor. Se nos acabó el tiempo y todavía queda más. Ya los invito a mirar en el Evangelio cómo el Señor, después de esto se va a rezar y nos da ejemplo de oración, pero bueno, ya lo contemplaremos mañana, quizá en la homilía. Terminemos acudiendo a la Santísima Virgen, nuestra Madre, y a San José, nuestro Padre y Señor, para que sanen nuestras heridas interiores con su infinita misericordia, para que nos dé otra vez la esperanza y la paz del corazón, para que nos abran la puerta del diálogo contemplativo con la Trinidad, mientras pedimos muchas veces, como el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme.